Bienvenida, amada iglesia, a este tiempo de adoración y de alabanza. Vamos a abrir las puertas de nuestro hogar y le vamos a dar la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Vamos a decirle: bienvenido, Espíritu de Dios, a nuestro hogar. Y vamos a adorar todos juntos. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Damos la bienvenida a nuestro Espíritu de Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Oh, bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Rendimos hoy en una adoración pura y fresca para ti, amado Dios. Espíritu Santo, abrimos las puertas de nuestro corazón para que tú entres y habites en nosotros, Señor Jesús. Nos rendimos ante ti y te decimos una vez más: Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Nos gozamos en ti, Señor, porque sabemos que tu presencia está en nuestros hogares, llenando nuestras vidas y ministrándonos, Señor. A ti damos honra, a ti damos gloria, Señor, y alabanza, Jesús. Y damos honra al Dios poderoso, al Dios maravilloso, creador de los cielos y la tierra, creador del universo, a ese gran yo soy. Damos honra y gloria a Él. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto estar una vez más aquí, encontrarnos como hermanos, como familia y más celebrando un acontecimiento tan importante como la Cena del Señor. Bienvenidos en esta mañana. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Yo espero que tengan ya los símbolos, que es el pan y la copa, para que podamos participar
con alegría de este acontecimiento tan hermoso. Y por eso les invito a la palabra y vayamos a 1 Corintios 11, 23. ¿Ya estamos allí? Bueno. Dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomemos el pan, por favor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos del pan. Yo le invito en esta mañana que recordemos el pasaje de Isaías donde dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Hermanos, ¿por qué participar del pan? Porque la palabra me dice a mí que de Jesús es el pan de vida, el pan que descendió del cielo, el maná. Y ese maná fue a la cruz. Él se hizo una sola llaga en la cruz por usted y por mí. Entonces en esta mañana recordemos el sacrificio del Señor, que allí en la cruz nuestros pecados todos fueron traspasados a Él, y por eso hoy tenemos redención en la sangre del Cordero. Amén. Asimismo tomó también la copa. Tomemos la copa. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Podemos participar de la copa. Este acto simbólico habla de que es externo, pero habla de lo que ha sucedido en nuestro interior. Y el Señor dice en su palabra que cada que comamos este pan y bebamos esta copa, estamos anunciando la muerte de Él. Estamos recordándole, porque la cena del Señor es un memorial, es un recuerdo de Él, de todo lo que hizo por nosotros. Y esa sangre que Él derramó en la cruz tipifica esta copa de vino. Por eso dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. A Él sea la gloria esta mañana. Amén. Les invitamos también en esta mañana para que preparemos nuestro corazón para recibir la palabra. Una palabra que nos va a levantar el espíritu, y nuestra alma se gozará. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia, el Señor les guarde. Le damos gracias a Dios una vez más por permitirnos escuchar su palabra en esta hora, porque realmente cuando escuchamos la palabra somos edificados, somos bendecidos y somos renovados. Te invito para que inclines tu rostro, cierres tus párpados y oremos en esta hora y nos encomendemos a nuestro Señor.
Amado Dios, te queremos dar gracias. Gracias, mi buen Señor, por la oportunidad, por la bendición, por el privilegio, mi buen Señor, de escuchar tu palabra, por la bendición, amado Dios, de tener la oportunidad de ser edificados, amado Señor, en esta hora. Te pedimos que fluyas, mi buen Señor. Te pedimos, amado Dios, que tu palabra sea como agua purificadora, mi buen Señor, que limpia nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Desata tu gloria, Señor, en esta hora. Desata tu poder en el nombre de Jesús, que tu palabra traiga libertad, que tu palabra rompa cadenas en el nombre de Jesús, que tu palabra, mi buen Señor, quebrante estructuras en nuestra mente y corazón, y que seas tú estableciendo a través de ella tu reino, Dios, en nuestra vida. Dios amado, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, amado Señor, que nos limpies en esta hora. Reconocemos que somos débiles, reconocemos que necesitamos de tu entendimiento, de tu sabiduría, reconocemos, amado Señor, de que sin ti nada podemos hacer, y es por esto, Señor, que en esta hora nos enfocamos a escucharte a ti, a escuchar tus palabras, tu sabiduría, mi buen Señor, porque anhelamos, mi buen Dios, de que nos hables, de que nos instruyas en justicia, de que seas tú equipando nuestro corazón, amado Señor, para proceder como conviene al Padre, mi buen Dios. Te pedimos en esta hora, Señor, de que también descontamines los aires. En el nombre de Jesús echamos fuera toda operancia del enemigo, resistimos toda operancia de Satanás, y en esta hora, en el nombre de Jesús, nos declaramos libres. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que descontamines completamente los aires, y que podamos entonces ser nutridos por tu maná, que podamos ser alimentados, llenos, saturados de tu gloria en esta hora, mi buen Señor. Padre, gracias. Levante sus manos, si lo puede hacer allí donde usted esté. Diga: Dios, gracias, amado Señor, por este día, por este tiempo. Gracias, amado Señor, por mi hogar, por mi familia, por mis hijos. Gracias, amado Señor, porque me has ayudado, amado Dios, en mi economía, me has sustentado, amado Señor. Gracias porque aún en los momentos de adversidad tú te has manifestado, mi buen Señor, y nos has ayudado. A ti la gloria, Señor, a ti la alabanza, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, amada iglesia. Consejos para padres. ¿Qué hacer cuando mi hijo es rebelde? ¿Qué hacer cuando mi hijo es rebelde? La rebeldía es uno de los pecados más antiguos, iglesia, que nos relata la Biblia, que nos relata la palabra. Precisamente fue Satanás el que se rebeló contra Dios. Adán y Eva precisamente fueron los que se rebelaron también contra el Señor. El pueblo de Dios constantemente se rebelaba contra el Señor. Y en cada uno de esos eventos, amada iglesia, de rebeldía, el resultado siempre fue el mismo: destrucción, muerte, dolor, sufrimiento y bueno. En Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23, Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23 dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. El Señor hace una comparación entre una persona rebelde y una persona adivina. Una persona que tiene prácticas de hechicería, de ocultismo, que está en ese ambiente espiritualmente fuerte, demoníaco. Así de fuerte es la rebeldía. Es un demonio. La rebeldía es un tema espiritualmente hablando muy fuerte, demoníacamente hablando muy fuerte, y no le agrada al Señor que sus hijos bajo ninguna circunstancia tengamos participación en este tema tan específico y tan delicado que es la rebeldía. Ahora, la palabra rebeldía significa falta de obediencia a la autoridad, falta de cumplimiento de las normas establecidas. Etimológicamente hablando, rebeldía viene del vocablo rebellis. Rebellis. Re significa regresión. Bellis o bellum significa guerra. Quiere decir que en sí la rebelión significa volverse a la autoridad con una postura de guerra o de insujeción. Otra vez, es volverse a la autoridad con una postura de guerra, de insujeción, de resistencia a lo normalmente establecido. Ahora, existen rebeldes activos y existen rebeldes pasivos. No sé si usted sabía eso. Los activos son aquellos que abiertamente y de una manera desafiante no se sujetan,
No les interesa si les gusta, si no les gusta, simplemente dicen, no me sujeto y punto. Son, como dicen por ahí en la calle, mis amados hermanos, son frenteros, ¿cierto? Son frenteros. Ahora, también existen los rebeldes pasivos, que son aquellos que aparentan una sujeción inicial ante la norma, pero en oculto y a la postre sus acciones demuestran todo lo contrario. Y yo creo que en el caso de nosotros los padres es factible que tengamos algunos hijos, uno que otro que sea un rebelde activo, y hay otros que sean rebeldes pasivos que te dicen, sí papá, yo voy a hacer, pero a la postre no lo hacen. Eso es una manifestación también de rebeldía. Ahora también tenemos los rebeldes sin causa. Para ellos nada es suficiente. Mire, ni siquiera saben cuál es su ideología o causa. Simplemente no les interesa sujetarse a nada, no les interesa. Ellos simplemente dicen, no estoy de acuerdo con el gobierno, no estoy de acuerdo con el sistema, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, nunca están de acuerdo con nada. Bueno, son rebeldes sin causa. Ahora, también tenemos los rebeldes naturales. En este caso, mis amados, nuestros hijos, que a causa por lo general de su crecimiento físico, emocional o intelectual, fácilmente se van relevando, o más bien rebelando contra su autoridad, en este caso contra nosotros los padres. Llega un momento en la vida de nuestros hijos en que ellos buscan cierta autonomía y buscan estructurar su propia identidad, se vuelven egocéntricos y literalmente conflictivos. De ahí las preguntas que muchas veces nos hacemos como, ¿de cuándo acá tan grosero y tan contestón? ¿Sí? ¿De cuándo acá no te gusta ir a la iglesia, por ejemplo? Le hacemos esas preguntas. De un momento a otro empiezan a surgir estos argumentos en nuestro corazón como papás, y les preguntamos a ellos, oye, ven, ¿de cuándo acá no quieres estudiar? ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué te has vuelto tan desobediente? ¿Cómo te atreves a decirme mentiras? ¿Quién te enseñó a decirte mentiras? ¿Cómo aprendiste de la noche a la mañana a ser tan manipulador? ¿Por qué ya no confías en mí? Es otra pregunta que a veces decimos cuando nuestros hijos empiezan a tener ciertas rebeldías. ¿Por qué ya casi ni siquiera hablas conmigo? ¿Les ha pasado? A todos los papás nos pasa. En ese sentido empezamos entonces a evidenciar en nuestros hijos ciertas actitudes desafiantes, iglesia. Tal vez un tono de voz altivo y una manera de actuar que va abiertamente en contravía de lo que precisamente por años les hemos enseñado. Ahora todos como padres, pues no queremos que nos llegue ese momento, es la verdad. Digamos que es un tiempo, es una etapa de nuestros hijos que casi que le tenemos miedo, o sea que queremos evitar al máximo. Está entrándose en la adolescencia. Ay, Señor bendito, adolescencia pareciera que fuera simbolismo entonces de problemas, de rebeldías, de situaciones incómodas con nuestros hijos. Eso es una realidad, y tal vez a algunos nos está pasando, tal vez otros están prontos a empezar a experimentar esas vivencias que estamos relatando en esta enseñanza. No queremos lidiar de pronto de la noche a la mañana con sentimientos, formas de pensar y de actuar que de alguna manera retan nuestra autoridad, porque factiblemente nuestros hijos de una edad hacia atrás fácilmente se les controlaba, fácilmente tú decías haz esto y ellos obedecían, pero llegó un momento en que tal vez ellos ya oponen resistencia. ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no le dices a otra persona? Pero es que a toda hora me quieres controlar, pero ¿por qué no me dejas vivir? Yo quiero experimentar. Inclusive llegan a decir los muchachos, déjame vivir, si yo me equivoco, yo veré qué hago. En algún momento escuchaba una prejuvenil donde me decía, es que yo quiero experimentar qué se siente, qué hay después de lo que yo haga, qué me puede suceder, no importa si me equivoco, yo veré, yo miraré a ver qué hago. Mire, son palabras desafiantes, son palabras que a nosotros los padres nos molestan de parte de nuestros hijos, porque el orden es que ellos siempre se sujeten a nuestra autoridad, pero la rebeldía tarde que temprano va a tocar desafortunadamente el corazón de nuestros hijos, y nosotros debemos entonces saber qué hacer al respecto.
Ahora, iglesia, ¿qué puede producir la rebeldía en nuestros hijos? ¿Qué puede producir esto? Lo primero es que ellos tienen una maduración emocional, física e intelectual. Debemos reconocer que nuestros hijos definitivamente crecieron. Ese niño de 2, 3 años, de 6 años, ya de pronto tiene 15. Ya tiene 16, tiene unos gustos diferentes a los nuestros. Tal vez nosotros nos gusta ver películas, a ellos les gusta es la internet, ¿sí? Tal vez a nosotros los varones nos gusta el fútbol, no, a ellos les gusta otro deporte y de pronto dicen, no me gusta, no me obligues, ¿eh? Tal vez nuestros hijos, amados hermanos, de la noche a la mañana ya no nos cuentan sus cosas, sus infidencias, ya más fácilmente se la cuentan a alguien en internet que tal vez está a kilómetros de distancia, pero por alguna razón confía más en ese contacto virtual que en nosotros, que nos tiene a cuestión de metros. Eso sucede, mis amados hermanos, porque hay una maduración, hay un crecimiento innegable en la vida de nuestros hijos. Quiere decir esto, mis hermanos, de que es casi normal estas actitudes rebeldes dentro de las etapas de crecimiento de nuestros muchachos. Quiere decir además esto, que no debemos tomarlo personal, porque es casi que natural, es casi que normal, mis amados hermanos. Mire, expresiones como, ven hijo, pero yo qué hice para merecerme esto, ¿qué estaré pagando contigo? Miren, muchas veces nosotros cuando vemos la rebeldía de nuestros hijos empezamos a manifestar esto. De todos en la familia, mire, por ejemplo, de todos en la familia, el que me salió más rebelde fue usted. Mire, de la noche a la mañana tenemos estas expresiones. Como por ejemplo, me vas a sacar canas, ustedes me van a enloquecer. ¿Lo has dicho, papá? ¿Lo has dicho, mamá? Eso nos pasa absolutamente a todos, porque precisamente Romanos capítulo 3, versículo 23, libro de Romanos capítulo 3, 23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dice todos. Quiere decir esto que nuestros hijos que tienen una naturaleza pecaminosa van tarde que temprano, de una forma muy natural, humanamente hablando, a manifestar rebeldía en contra de tu autoridad, papá y mamá. Pero también resulta que van a ser rebeldes con el docente, pero resulta que van a ser rebeldes en algún momento con sus abuelos, pero resulta que van a ser rebeldes con las autoridades civiles y policiales. O sea, no les gusta sujetarse. Ahora, iglesia, el tema no es si nuestros hijos son rebeldes o no. El punto de esta predicación es qué hacer nosotros como padres ante una realidad innegable en nuestros hijos. Otra causa, amada iglesia, que puede producir la rebeldía en nuestros muchachos es por una mala instrucción o por una mala formación en la edad temprana de nuestros hijos. Recuerda que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 22 versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. El muchacho en sí, iglesia, es necio, porque está ligada, está aferrada, es algo que es bajo el concepto de naturaleza pecaminosa, es algo normal la necedad en el corazón de los chicos. Dice ese versículo entonces, mas la vara de la corrección la alejará de él. En Proverbios capítulo 22 versículo 6 también dice, instruye al niño en su camino, instrúyelo en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, o sea, del camino que tú le has mostrado, que le has enseñado. Es normal, mis amados hermanos, entonces, que un hijo se rebele si tú no lo formaste adecuadamente cuando era niño. Cuando él era muchachito era la oportunidad perfecta para formar, pero ese muchacho ya cuando tiene 15, 20 años, literalmente hablando, no le va a interesar que tú lo corrijas, no se va a sujetar a tu formación. Ya él tiene postura, ya tiene criterio, ya tiene una formación de pronto dada inclusive por su contexto. Ven en otras personas modelos a seguir, porque tal vez en su niñez no vio en ti un modelo a seguir, pero de pronto tú conociste a Cristo, el Señor te llamó y entonces ya tú quieres implantar la palabra, exigirle a estos jóvenes, a estos prejuveniles que obedezcan, y de pronto ellos dicen, no, ¿qué tal? No me gusta, mamá, es que no me gusta, papá. ¿Por qué me tienen que obligar a ir a la iglesia? ¿Por qué me tienen que obligar a escuchar algo que yo no quiero escuchar? Eso se da si desde temprana edad tú no los formaste, no les diste instrucción adecuada
basados en la palabra. Tercer punto con respecto a esto es por la falta de consejo bíblico. Cuando a los hijos no se les habla de la palabra, mis hermanos, entran fácilmente en desobediencia por falta de conocimiento, por falta de temor de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice la palabra, segunda de Timoteo 3:15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Desde tu niñez conoces las escrituras. Bueno, analicemos un poquito más este contexto de este versículo. Dice desde tu niñez. ¿Quién le enseñó a Timoteo la palabra? ¿Quién le llevó el mensaje a su corazón desde que era pequeño? Precisamente en Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3, la palabra nos relata quién fueron los que le dieron, compartieron, los llevaron a los pies de Cristo, a este niño que ya era un adulto, que era Timoteo. Dice en Hechos capítulo 16 del 1 al 3, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo. Escuche esto: hijo de una mujer judía creyente. ¿Hijo de quién? De una mujer judía ¿qué? Creyente en la palabra de Dios, pero de padre griego. Dice, versículo 2, los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo. ¿Sí ve? Mire, tenía un buen testimonio porque su madre y lo mismo también su abuela, su mamá y su abuela, lo formaron, lo educaron, lo instruyeron, amado hermano, en el camino del Señor. Su mamá se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida, y lo cogieron desde chiquitico y lo instruyeron en el camino del Señor. El muchacho creció, tenía unos valores, unos principios, unos parámetros de vida. Amado hermano, si desde pequeño tú no le enseñas la palabra de Dios a tus hijos, ellos van a crecer y ahí vas a tener complicaciones. No esperes que el colegio forme a tus hijos. El colegio transmite un conocimiento intelectual. Nosotros tenemos que transmitir un conocimiento intelectual. Nosotros somos los que formamos, los que educamos a nuestros hijos bajo nuestras convicciones bíblicas, mis amados hermanos. De ahí la necesidad de que les hables, así como Eunice y Loida le hablaron a Timoteo. Tú y yo tenemos que enseñarle la palabra a nuestros hijos, amada congregación. Esto es muy importante, iglesia, pero tristemente veo y analizo de que no le estamos dando la trascendencia, no le estamos dando el rigor, la importancia del formar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Mire, tristemente hablando, casi ni los discipulamos. Tristemente hablando, escuchamos la palabra, pero no se las transmitimos. Pero eso sí, les damos la tableta para que jueguen 2-3 horas. Les pasamos el celular para que chateen allí 2-3 horas. Yo te hago una pregunta, amada iglesia. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tiene que hacer un niño en redes sociales 3 horas al día, 4 horas al día? ¿Qué tiene que hacer un niño jugando PlayStation 3 horas, 4 horas al día? ¿Qué tiene que hacer un niño chateando 2 horas al día? Nada. Pero nos es fácil como padres ver esto, pero nos es difícil compartir y discipularlos conforme a la palabra de Dios. Nos es complicado y eso tiene que cambiar, porque si tú y yo no adoctrinamos a nuestros hijos, la televisión lo va a hacer, la internet lo va a hacer, los medios masivos de comunicación, ellos lo van a hacer, y por eso entonces a la postre llegará un resultado negativo. Llegará la desobediencia, la insujeción. No, es que yo no estoy de acuerdo, eso no es así. No, mamá, es que esa es su religión, a mí no me involucre en eso, eso no me interesa.
Eso sucede, mis amados hermanos, cuando no instruimos. Mire lo que dice la palabra en Oseas capítulo 4 versículo 6, libro de Oseas capítulo 4 versículo 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si nosotros no instruimos a nuestros hijos, cuando sean grandes van a ser destruidos por el pecado, por la iniquidad, por la inmoralidad, amado hermano, por las drogas. Van a ser destruidos por argumentos falsos, doctrinas falsas, y ellos van a coger un camino equivocado. Pero si tú tomas el ejemplo de Eunice y de la abuelita de Timoteo, esos niños que tienes en casa van a crecer, pero van a crecer bajo el temor de Dios, bajo el temor de la palabra de Dios, amada iglesia. Otro aspecto que puede causar, mis amados hermanos, la rebeldía de nuestros hijos es cuando no hemos sido ejemplo para ellos. Hablábamos en estos días de un versículo muy importante con respecto al ejemplo. Está en Tito capítulo 2 versículo 7 y dice la palabra: y sé tú mismo un ejemplo para ellos. Mire cómo empieza este versículo: sé tú mismo como papá, sé tú mismo un ejemplo para ellos. Ellos constantemente nos están observando, nos están analizando. Ellos constantemente están evaluándonos, cómo hablamos, si les dedicamos tiempo o no, si respetamos a su mamá o no, si le hablamos bien en el caso de la esposa al papá o no. Ellos están evaluando qué vemos en televisión. Ellos están evaluando si somos proveedores o no, si somos perezosos o no. Ellos están evaluando si te levantas a orar o no. ¿Sabías eso? Ellos evalúan si tú te levantas a las 6 de la mañana. Ellos miran si tú lees la palabra o no la lees. Ellos también se dan cuenta si lo que tú dices realmente primero lo cumples. Y si no lo cumples, ahí están recibiendo un mal ejemplo que a la postre nos va a cobrar factura. Dice la palabra entonces: sé tú mismo un ejemplo para ellos, al hacer todo tipo de buenas acciones, que todo lo que hagas refleje la integridad, dice la palabra, y la seriedad de tu enseñanza. Que todo, dice la palabra, todo lo que hagas refleje, dice acá, la integridad y la seriedad de tu enseñanza. O sea, que no sean solo palabritas, sino que sean hechos reales para con ellos, que sean hechos vivenciales para con nuestros hijos, porque de eso dependerá, iglesia, que ellos a la postre sean buenos ciudadanos, buenas personas. Si ellos ven en nosotros, los hijos varones, si ven en nosotros los papás buenos esposos, ellos ¿cómo van a ser? Buenos esposos. Si ellos ven en nosotros que somos buenos hijos para con nuestros padres, ellos también van a ser entonces, van a querer ser ¿qué? Buenos hijos con nosotros. Pero si ellos ven falencias, desequilibrio, si ellos ven anomalías, están recibiendo un mal ejemplo. ¿Has escuchado? Se me viene a la mente ese término que lo he predicado acá en la iglesia sobre las neuronas espejo. Ellos hacen idénticamente lo que neuronalmente perciben. No sé si tú has visto, por ejemplo, los niños cuando se ven las películas como, qué sé yo, Capitán América, Los Vengadores, y ellos terminan lanzando patadas y haciendo piruetas igual que los dibujos animados. A eso me refiero. Pero eso no aplica solamente allí. Eso aplica también en el comportamiento y en lo que ellos ven. Porque en últimas, mis amados hermanos, la personalidad de nuestros hijos se forma a partir de lo que sensorialmente ellos perciben en su medio ambiente, en este caso, en el hogar, en la casa. Si tú gritas a tu esposa, ellos el día de mañana gritarán a las mujeres. Si tú eres violento, ellos aprenderán violencia, mis amados hermanos. Si tú andas en lo carnal, ellos serán carnales. Pero si tú andas en lo espiritual, ellos entonces tendrán bases para también andar en lo espiritual, porque fue lo que tu ejemplo realmente les enseñó. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué hacer en este momento?
si tenemos un hijo rebelde? Porque es una pregunta que pueda que sea demasiado vivencial en nuestro rol de padres en este momento. ¿Qué hacer si en este instante tenemos un niño, un prejuvenil, una chica que no se quiere sujetar? Lo primero, Mateo capítulo 17, versículo 21, entra en oración, ayuno. Tú sabes que la oración es un arma contundente contra las obras del enemigo. Y dice la palabra, Mateo capítulo 17, versículo 21, pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Hermano, usted tiene que levantarse en oración. Yo le he dicho a algunas hermanas, hermana, ofrézcale un ayuno al Señor de 5 o 10 días, lo que el Señor coloque en su corazón, pero empiece a ayunar, empiece a clamar. Dedíquele vigilias de la noche al Señor, clamándole a Dios por el alma de tu hijo, de tu hija. Porque déjame decirte, la rebeldía está atando cada vez más el corazón de los hijos. Y para que haya libertad tiene que intervenir el Espíritu Santo. Tiene que intervenir la mano de Dios en el corazón de tus hijos. Porque el único que puede cambiar el corazón, mis hermanos, es Dios, es el Señor. Porque si no, recordemos al principio de la enseñanza, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué le pasó a Adán y Eva cuando se rebelaron contra el orden establecido? ¿Qué le pasó a Satanás cuando se rebeló contra la autoridad, contra el Padre Celestial? Todos terminaron mal. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Pues déjame decirte que la paga de la rebeldía es dolor y sufrimiento, es angustia. La paga de ese pecado es muerte, iglesia. Y nosotros tenemos que librar a nuestros hijos de esa realidad tan dura, tan terrible, mis amados hermanos. Otro punto que podemos hacer, pide consejo. Es importante que te acerques a tu líder, a tu mentor, o que te acerques a tus pastores y les digas, pastor, mira, tengo esta vivencia, estoy atravesando por esta situación. He intentado por aquí, me he metido por allá, pero las cosas no mejoran. Yo quisiera que usted me ayudara, que usted me acompañara en este proceso. Yo quisiera que usted hablara con mis hijos, que usted conversara con ellos. Yo quisiera que usted orara por mis hijos. Pide ayuda, mi hermano. Eso no es malo. No nos encerremos en nuestros propios problemas, en un vaso de agua, cuando a cuestión de centímetros tenemos una posible solución en cuanto a que el pastor o el líder ore, hable y trate esa situación para con tu hijo o con tu hija. Precisamente la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 12, versículo 15, dice la palabra del Señor. Busque rápidamente Proverbios capítulo 12, versículo 15, dice: el necio cree que todo lo que hace está bien. A veces pensamos que no la sabemos todas y no es así. A veces creemos bajo nuestra concepción que tenemos la solución. No es así. Dice acá: pero el sabio, escucha, el que es sabio, el que es prudente, el que es entendido, el que es humilde, amado hermano, atiende los consejos. ¿Sí ve? Atiende los consejos. Busca ayuda espiritual. Busca ayuda doctrinal para que te podamos ayudar, para que te podamos dar soporte en ese proceso a veces tan tedioso que es la rebeldía en los hijos. También es importante, hermano, que inviertas tiempo y energía en ellos. Invierte tiempo con ellos. Mire, hermano, salgan a hacer deporte juntos. Tu hijo le gusta, supongamos, el voleibol, le gusta la natación, le gusta el fútbol, acompáñalo, ve con él. Vean películas juntos. O sea, genera espacios de confianza, de unidad allí con tu hijo. Si las únicas veces que tú te ves con tus hijos es para la discusión, es para el pleito, es para la pelea, pues claro, ahí va a ser difícil que mejoren las cosas. Pero si tú generas espacios, inviertes tiempo y energía con tus hijos, muy seguramente, relacionalmente hablando, las cosas van a mejorar. Por eso es importante, mi amado hermano, que trates de acompañarlo en los gustos de él.
Por supuesto, ahorita no podemos salir de a mucho, pero en casa también lo puedes ayudar, también lo puedes acompañar. Por ejemplo, si tú le delegas una responsabilidad o una obligación en la casa, acompáñalo en la realización, en el cumplimiento de esas obligaciones. Factiblemente tú le dices a tus hijos, te toca hacer oficio, te toca barrer la casa. Entonces tú le dices, bueno, tú barres y yo voy a sacudir. Tú trapeas y de pronto yo lavo los baños, ¿sí ve? Bueno, tú lavas los platos en la mañana, yo los lavo en la tarde. Y en ese sentido, tú vas a ayudar el proceso y va a mejorar la relación entre los dos. Mis amados hermanos, hay que ser estrategas, hay que ser entendidos y buscar la manera de acercarnos y ganar confianza con nuestros propios hijos. También es importante, mi amado hermano y hermana, ejercer autoridad. Ejercer autoridad. ¿Sí? Esa es la parte más compleja del proceso. Pero cuando hay que ejercerlo, lo hacemos. Cuando se necesita ejercerlo, hay que hacerlo. Recuerda la ruta de la corrección, que son 6 puntos que lo hablaban estos días. Lo primero es: no exasperes a tus hijos. Lo segundo es: dialoga con ellos, aconséjalos bíblicamente, exhórtalos. Si lo anterior no funciona, exhórtalo, y si tampoco te obedece, entonces adviértele. Y como última medida, último paso, el número 6, utiliza la vara. Utilízala. Porque, mi amado hermano, ya hemos estudiado bíblicamente hablando qué pasa cuando no sucede. Y precisamente en ese sentido quiero que miremos un ejemplo bíblico de alguien que no ejerció su autoridad para con sus hijos, de alguien que no instruyó, que no fue de estorbo a sus hijos cuando ellos estaban cometiendo ilícitos, pecados o errores. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos. Los hijos de Elí. ¿Y quién era Elí? Era el sacerdote. Eso es delicado. Mire, sus propios hijos eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mire, partamos de ahí. Según lo que hemos hablado, mire, partamos de ahí. No es posible que yo conozca de Dios y no le transmita el conocimiento a mis hijos. O sea, hermanos, no tiene sentido que tú estés experimentando las mieles, la bendición de Dios, y no hagas partícipe a tus hijos, si se supone que es lo que más amamos en este mundo, entre comillas, después de Dios, por supuesto. Nuestros hijos, se supone que por ellos inclusive damos la vida, pero resulta que Elí no les compartía la palabra. Mire, dice ahí, no tenían conocimiento del Señor, no se sujetaban, porque desde pequeños factiblemente no los formaron, mis amados hermanos. Otra versión dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Imagínese pues, eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Mire, no se les enseñó a respetar las cosas de Dios, no se les enseñó a ser reverentes a las cosas del Señor. Claro, cuando ya crecen, demuestran abiertamente esa rebeldía, esa falta de respeto, esa falta de reverencia, amado hermano. Dice Primera de Samuel, allí mismo en el capítulo 2, bájese al versículo 17. Versículo 17 dice la palabra: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de estos muchachos. Eran 2, ¿no? Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22 al 25. Versículo 22 al 25. Ahora bien, Elí era muy viejo. ¿Sí ve? Que todos vamos a envejecer. ¿Sí ve? Que ellos van a ser, llegará el momento en que ellos van a ser más vigorosos físicamente que nosotros. Ellos no se van a quedar pequeños. ¿Sí ve? ¿Sí ve la necesidad desde chiquitos, desde pequeñitos, de enseñarles la palabra de Dios, de formarlos, de establecerle límites en casa, de exigirles responsabilidades?
Porque es que los pequeños o los hijos muchas veces exigen derechos para con ellos, pero no les interesa cumplir con obligaciones y responsabilidades. Y yo creo que usted lo sabe, que implícitamente en los derechos de cada quien hay obligaciones que cumplir, ¿sí? Eso es en doble vía. Pero si tú no le enseñas esto a tus hijos, amados hermanos, tú vas a envejecer y vas a tener sufrimientos por no corregir a tiempo a tus muchachos. Dice entonces, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. O sea, los chicos eran muy coquetos, eran sensuales con las niñas que apoyaban allí la labor ministerial. Eran dados a coquetear, a buscarlas para otras cosas. Miren, versículo 23. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando?, les dijo Elí. ¿Por qué siguen pecando? Iglesia, este hombre está haciendo un reclamo a sus hijos, pero en lo personal creo que ya es demasiado tarde. Ya es demasiado tarde. Qué triste que tú veas crecer a tus hijos y que veas cómo se pierden y que tú ya no puedas hacer nada, porque ya tomaron su camino, ya tomaron su vida propia y ya es duro hacerlos reflexionar o cambiar. Solo Dios, hermano, solo Dios. Por eso el primer punto, hay que orar. Si tus hijos ya están grandes, tú tienes que orar por ellos. No hay otra. Tú puedes levantarte, regañarlos, exhortarlos, mejor dicho, corretearlos. Pero si ellos ya no quieren cambiar, no lo hacen, ya está. Ellos sienten que no tienen una obligación de hacer lo que tú digas. Mis amados hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude en nuestro rol de padres, porque estos muchachos ya estaban rebelados, ya vivían en pecado, mi amado hermano, ya estaban echados a lo malo, y su papá intentaba de alguna forma corregirlos, pero ya era demasiado tarde. Versículo 24 dice: basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, dice la palabra, los hijos de Elí no hicieron caso a su papá, porque el Señor ya había, ay Dios santo, el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mire pues, terrible. Se levantaron contra el mismo Señor, pecaban en las puertas del templo, tenían relaciones sexuales en las puertas del templo, y ya ese pecado no era contra el pueblo, era directamente contra Dios. Mire qué rebeldía, mire qué cosa tan terrible. ¿Hasta dónde pueden llegar nuestros hijos por no formarlos bajo la luz de la palabra? ¿Hasta dónde pueden llegar? Qué doloroso esto para este papá. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 27. Cierto día un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: yo me rebelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Versículo 29. Entonces, mire pues, entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué? Mire pues, es que aquí quiero que notemos algo, iglesia. ¿El Señor a quién le estaba hablando? ¿A los hijos rebeldes o al papá? Sí me estoy haciendo entender, tú que estás allí en casa, que me estás viendo, ¿a quién Dios le estaba hablando? Dame esa respuesta allí en tu casa, ¿a quién Dios le estaba hablando?
¿Le estaba hablando a los hijos de Elí o al propio Elí? Hermano, le estaba hablando al papá, no a los hijos. Porque sobre nosotros recae la responsabilidad. A más conocimiento, más responsabilidad. Elí conocía la palabra de Dios. Él era el sacerdote de la época, del momento. Pero él pecó por no formar a sus hijos. Y tal vez, iglesia, tú has pecado. Tal vez, hermano, mujer de Dios, tú has pecado por no formar a tus hijos bajo la luz de la palabra. Y es tiempo, y esta predicación aprovéchala para arrepentirte de tu pecado, para pedir perdón por tu falta de autoridad cuando se requería, amado hermano, amada hermana. Es duro lo que estoy hablando, pero es que es una realidad. Dice entonces, mire lo que dice: ¿por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Mire el reclamo que Dios le está haciendo a Elí. ¿Por qué los honras más a ellos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Versículo 30. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirvan el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Dios santo. Ninguno llegará viejo. Ninguno. Versículo 33, 32. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Finés, mueran el mismo día. Qué palabra tan dura. Pero si Dios a ti te delegó la responsabilidad, por supuesto es una gran bendición tener hijos, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Y si tú has tomado tu rol de papá de una manera olímpica, sin seriedad, sin la responsabilidad que amerita el ser mamá y papá, Dios va a demandar esto de ti. Por eso, iglesia, es necesario que nos arrepintamos. Arrepintámonos de corazón. Porque fíjense que podríamos decir: estos muchachos hijos de Elí, qué terrible estos muchachos, qué pecadores, cómo se les ocurre hacer eso, inclusive en el templo. Pecadores, que los consuma el fuego de Dios. Podríamos pensar eso. Pero no es así. Porque es que el pecado, ¿dónde empezó? En el corazón de su papá, por no hacer las cosas bien hechas, ¿sí ve? Por no hacer como corresponde, por tomar a la ligera la palabra. Porque uno le dice a la iglesia: vamos a orar, y algunos siguen durmiendo. Porque uno le dice a la iglesia: conéctate a la predicación, conéctate a esta intercesión, a la vigilia, y algunos siguen durmiendo y piensan que no pasa nada, piensan que no es necesario, piensan que lo importante es descansar, dormir, reposar, porque factiblemente ven que su nevera está bien surtida, porque de pronto tienen un poco de dinero en la cuenta. Pero, amado hermano, no te estás dando cuenta que tu falta de respeto hacia la palabra, tarde que temprano, se va a evidenciar con unos hijos que se rebelan contra ti, porque tú te rebelaste contra el Señor,
porque tú no te sujetaste al Señor. Y el día de mañana, cuando seas viejo, cuando seas vieja, le exijas a tus hijos que oren, que busquen del Señor, no lo van a hacer porque ellos no vieron que tú lo hiciste. Ellos no vieron que tú lo hacías. Les diste un mal ejemplo, no les enseñaste la palabra. Dios está hablando a nuestro corazón, iglesia. Sé sensible a este instante, porque Dios nos ministra y nos reta para que mejoremos en nuestro rol de padres con respecto a la palabra de Dios, con respecto a ser ejemplos y modelos a seguir. Nuestros hijos no pueden tener modelos en el mundo, no pueden tener modelos en la televisión. Terrible sería esto. Si tu hijo se está formando conforme a lo que ve en un artista de mundo, a lo que ve en un youtuber, ¿qué podemos esperar, mis hermanos? ¿Qué podemos esperar? Tú tienes que convertirte en el modelo a seguir dentro de tu casa, mujer y varón que me estás viendo. Eres tú el llamado a esto, no nadie más. Nadie más. Tú eres el llamado a corresponder con el Señor, porque tú eres un administrador de tus hijos y tendrás que darle cuentas al Señor, tarde que temprano, de la forma en que levantaste y educaste a tus hijos y a tus hijas. Entonces podríamos pensar que el problema eran los muchachos. Ese es el resultado de un problema que es diferente. El comportamiento de ellos es el resultado de algo que los motivó a ser así. ¿Por qué no más bien asumimos nuestra responsabilidad y confesamos que es factible, muy factible, que nosotros seamos realmente el problema? Nosotros. Que Dios nos ayude. Amado hermano, cierre sus ojos, quiero que oremos. Padre, llévanos a paz en esta palabra tan fuerte, Señor, para nuestros corazones. Porque a pesar de que estoy predicando, Señor, también siento la necesidad de pedirte perdón si como papá he cometido errores y no esté cumpliendo a cabalidad. Como dice el salmista, muéstrame aún aquellos pecados que me son ocultos. Hoy te pido que me muestres, Señor, pero siento en mi corazón pedirte perdón, y si tú lo puedes hacer conmigo, papá y mamá, perdónanos, amado Señor, porque muchas veces los señalamos a ellos, a nuestros hijos, muchas veces los catalogamos como los soberbios, como los rebeldes, como los que no se sujetan, y somos tan atrevidos de decirles inclusive que son hasta la oveja negra de la casa. Perdónanos, porque tal vez ellos son el reflejo de lo que nosotros realmente somos. Porque como predicaban estos días, amado Señor, los hijos son el reflejo de nuestra alma. Perdónanos, Señor, y te pedimos en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes y nos des la sabiduría y la autoridad para redireccionar la manera y la forma en que estamos educando, formando, criando a nuestros hijos, para empezarlo a hacer de acuerdo a tu santa voluntad. Dios, gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Otro punto importante, mis amados hermanos, establece límites y responsabilidades. Tus hijos tienes que enseñarle a ser responsable. A los hijos hay que enseñarles a que cumplan con lo que se comprometieron. Hay que establecerles límites en horarios, permanencia en redes virtuales. No permita que su hijo se vaya con el celular a su habitación. No permita que su hijo se vaya con el portátil a su habitación o con el computador de mesa que esté en su habitación. Sáquelo, hermano. Saque el computador de la habitación. Que el computador esté en un lugar público para nosotros verificar que no esté siendo mal utilizado por ellos. Pero si ellos tienen un teléfono y se van con el teléfono a su habitación, fácilmente pueden quedarse hasta la 1, 2, 3 de la mañana navegando en internet en aguas peligrosas,
donde hay muchos tiburones, amado hermano, y tú ni siquiera te estás dando cuenta. Establece límites a tus hijos académicamente, exígeles que tienen que ganar el año, que no se acepta el que mantengan perdiendo evaluaciones, ni materias, ni años, no se acepta esto. Y explícales de que ellos tienen todas las garantías para ser los mejores en el colegio. También es importante, mis amados hermanos, que en medio de la corrección y del ejercicio de la autoridad no te permitas perder el control de ti mismo. Porque la verdad, cuando regañamos, tendemos a descompensarnos emocionalmente. La verdad es que cuando exhortamos o corregimos, tendemos a tener un desequilibrio, y tú no puedes permitir perder el control de ti mismo. O sea, debes mantener el dominio propio en el momento en que estás exhortando, corrigiendo. Mira, no necesitas levantar la voz, por ejemplo. Yo creo que cuando estamos exhortando y levantamos la voz, ya perdimos el control. Si formamos un escándalo cada vez que corregimos a nuestros hijos, y el escándalo se sabe que en toda la cuadra que eres tú, pues yo creo que eso es motivo de vergüenza y ya perdiste el control de ti mismo. Yo conozco madres que cuando empiezan a corregir a sus hijos se descompensan y empiezan a llorar y a llorar. Perdiste el control de ti misma. Otras se estresan a tal punto que les da dolor de cabeza. Perdiste el control de ti misma. Tú no tienes por qué perder el control. ¿Tú te imaginas el Señor cada vez que nos exhorte perdiendo el control de sí mismo? ¿Tú te imaginas al Señor enloquecido porque sus hijos, que son como 7,000 millones, ¿tú imaginas cuando Él nos corrige perdiendo el control? No, Él mantiene eso con postura. Es que aquí el equivocado son los hijos, no el papá. Tú no estás equivocada, son tus hijos. No pierdas el control, no pierdas el dominio de la situación, amado hermano. Mira lo que logras con esto. Si tú permites esto, primero pierdes la comunión con tu hijo, pierdes la comunión contigo misma o contigo mismo, y también pierdes la comunión con el Señor. No te puedes permitir esto. Ahora otro punto es: sé firme en tus convicciones y en tus decisiones. No permitas variables allí, no te permitas hoy decir una cosa y mañana otra. No, mi amado hermano, sea firme en lo que usted es como papá y en las convicciones que tienes en la palabra de Dios. Sé firme en ese sentido. También es importante, iglesia, practicar la honestidad y practicar la integridad en la formación de nuestros hijos. Tenemos la obligación, hermanos, de ser siempre, escucha, siempre, no de vez en cuando. Porque hay papás que pierden el control cuando llega diciembre. Porque hay papás que pierden el control cuando llegan las fiestas de Manizales. ¡Hey, llegó la fiesta! Vámonos de parranda, vámonos a tomar. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Dónde está la honestidad? Tú no puedes perder la honestidad, no puedes perder la integridad. En cuanto a formación de nuestros hijos, en la formación de nuestros hijos, esto es indispensable, mis amados hermanos. Pero también es importante, y escucha esto, ayúdales a administrar sus emociones y sus nuevas pasiones. Ayúdales. Mire, yo recuerdo, y le ofrezco excusas a mis hijas, y de pronto las expongo mucho cuando predico, pero es mi vivencia. En algún momento mi hija me va diciendo: papi, hay un niño que es tan incómodo, tan antipático, pero no sé por qué últimamente me está gustando. ¿Sí? Mire, no me gusta que me guste, pero me gusta. ¿Sí me hago entender, iglesia? Eso me lo dijo Isa. Dani en algún momento también me dice: papi, hay un niñito que me está gustando. Yo no les hago el escándalo: ay, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre? ¿Me haces el favor? No, ven, hablemos sobre eso. Cuéntame, ¿por qué te gusta? Por ejemplo, mi hija mayor, Isabela, de 13 años, cuando tenía 12, más o menos como en abril del año pasado, me confesó que tenía novio. Y entonces resulta, y yo en abril le digo: bueno, y más o menos ¿hace cuánto tienes novio? Cuéntame, a ver, ya que abriste tu corazón con tu papá. Y él me dice: papi, como desde noviembre del año pasado. Yo: ¿qué? ¿Cómo así? Barájemela más despacio, señorita. Entonces yo le dije: ¿y por qué tú crees que él es tu novio? A ver, cuéntame, ¿por qué crees que él es tu novio? Yo le dije: él te coge la mano. Ay, no, papi, ¿qué tal?
Él te da besitos. Ay no, gas, papi, ¿cómo se te ocurre? Mire pues. Entonces, ¿por qué tú dices que él es tu novio? Papi, porque él me da papitas en el colegio. Él me regala los chitos en el colegio. Porque él me lleva algo al colegio. Y por eso somos novios. Miren, mis amados hermanos, es muy bonita la inocencia de nuestros hijos, la ingenuidad. Pero si nosotros no canalizamos esas emociones en ellos y no les enseñamos a manejar esas nuevas pasiones, llegará el día en que perderán esa inocencia para mal. Nuestros hijos tarde que temprano perderán su ingenuidad, pero el día que la pierdan, que sea para bien. En el caso de mis hijas, cuando se estén casando, por ejemplo. Pero yo tengo que ser sabio y tengo que ayudarles a administrar estos momentos, estos tiempos específicos, según lo que se les vaya presentando. Si yo me escandalizo, si yo hago un show, ¿cómo es posible? Hágame el favor y arrepiéntase, pecadora. Ay, hermano, mi hija nunca me vuelve a contar nada, así de sencillo. Por eso hay que ser sabios en el momento de ayudarles a administrar lo que sienten. Otro aspecto importante, ya para ir terminando: no compares a tus hijos con otros. No cometas ese error. Veas que sus primitos son angelitos de Dios. Sus primitos no hacen daño a nadie. ¡Qué juicio! En cambio, vea usted a toda hora moviéndose, canzoneando, cogiendo lo que no es suyo. Mire, mis amados hermanos, si usted lo tiene que regañar, regáñelo, pero no lo compare con nadie más, porque eso genera un conflicto en el corazón. Inclusive lo puedes acomplejar. No lo compare con nadie. Seguramente los primitos también tendrán sus complejidades, pero de pronto sus papás son los que conocen esas complejidades, y de pronto tú no te das cuenta, pero no los compares con otros, mis amados hermanos. También recuerda que el cambio en tus hijos no se da de la noche a la mañana. Ellos no son perfectos, amada congregación, todo lleva su tiempo, y es importante que les des tiempo de cambio, que ellos reflexionen, tú allí acompañándoles, ayudándoles en el proceso, pero dales el tiempo. Ahora también es importante, escucha esto, diles constantemente que los amas. Deja de decirles a tus hijos: me tienen aburrida, me tienen cansada, me tienen, mejor dicho, estoy agobiada por ustedes. No, pueda que sea cierto, pero no es necesario que se lo digas. No le digas esas cosas. Es que yo no sé ni por qué los vine a tener. Ay, padre. No, mis hermanos. Dígales que los ama. Hijo, te amo. No me estás obedeciendo, pero tú sabes que te amo. Y tarde que temprano Dios te mostrará tu equivocación. Te amo. Eso es importante, porque precisamente la palabra lo dice en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, por encima de los errores, porque es que precisamente los papás también tenemos errores, y nuestros hijos nos siguen amando. Nuestros hijos nos siguen amando. Dice acá entonces: lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos por otros, unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Sí ve? Tu hijo te puede fallar, lo amas, lo aceptas, lo ayudas, le colocas tu hombro para que él se apoye y salir adelante juntos. El amor cubre multitud de pecados. Deja que el amor fluya. Y ya para terminar, compárteles la palabra. Así no quieran escucharte, compárteles la palabra. Háblales con el idioma de la palabra de Dios. Eso es muy importante. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 dice: predica la palabra de Dios. ¿Sí ve? Predícala, enséñaselas. Dice: mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. ¿Sí ve? ¿Sí analiza usted? Sea o no el tiempo oportuno. Ellos te van a decir que no. Ay, ma, otra vez. Ay, no, mamá, deje tanta cosa. No, venga, mi amor, siéntese. Yo quiero que usted escuche.
Miren, mis amados hermanos, llegará el día en que esa palabra dará fruto al 100%, créame que sí. Cuando tu hijo esté en un conflicto, vendrá esa palabra a mente, a corazón. Ay, venga, yo me acuerdo que mi madre me decía que cuando estuviera en algún problema, orara, le pidiera a Dios que me ayudara. Y eso le pasa a mis hijas. Cuando están en evaluación, ellas llegan a la casa y me dicen: papi, mira, tenía un susto y me puse a orar como tú me dijiste. Gloria a Dios. Cuando ya vamos a comer, a veces se me olvida dar gracias. Empiezo porque tengo hambre y mis hijas me dicen: ¿ya oraste? Papi, tenemos que orar. Y ellas entonces oran y le dan gracias a Dios por el pan de cada día. Y mire, el papá que tiene que dar ejemplo, mire, me equivoco a veces. Yo sí, hija, cómo no, ore pues. Y espero que ella termine la oración, una de las dos, dicen amén y hágale. Venga para acá. Pero la palabra que tú les enseñes, ellas no la olvidan, porque eso queda grabado en el espíritu. En el espíritu, amada congregación. Sea o no el tiempo oportuno, dice, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Cómo debemos de hacerlo? Con paciencia hay que corregir, reprender y animar, y buena enseñanza. Amados hermanos, si tienes un hijo rebelde, una hija rebelde, pon en práctica la palabra que hoy hemos escuchado de parte del Señor. Deja que Dios tome el control y que en todo Él se glorifique. Ponte sobre tus pies y vamos a orar en este instante. Padre, yo te doy gracias por la palabra, Señor, que has traído a nuestra vida en esta hora, mi buen Señor. Padre, en estos días tú nos has venido enseñando, tú nos has venido dando, has traído instrucciones a nuestra vida, Señor, de la manera, de la forma, Señor, que debemos de educar, de instruir, de enseñar a nuestros hijos. Pero es factible, Señor, que a pesar de que esta palabra haya un punto de referencia, Señor, esta predicación, haya un punto de referencia que son nuestros hijos, realmente somos nosotros. Realmente somos nosotros, amado Señor. Y hoy te pido que nos ayudes como padres a hacer una buena labor con nuestros hijos, a tener paciencia, a tener humildad en el corazón, a poder tolerarles y decirles que les amamos a pesar de sus errores, amado Señor, a formarlos, a no cometer el error, Señor, de Elí, amado Dios, a no cometer esos errores, de no compartirles, de no orar con ellos, de no enseñarles la palabra, de no establecerle límites, no establecerle responsabilidades. Dios, ayúdanos a dedicarles tiempo, pero tiempo, Señor, en abundancia y de calidad, a invertir energías en ellos, a acompañarlos en sus gustos, amado Señor, porque nuestros hijos en el nombre de Jesús son buenos, nuestros hijos son de bendición, nuestros hijos son motivo de alegría en el nombre de Jesucristo. Aunque haya momentos adversos, duros, complicados, creo firmemente que mis hijos, mis hijas, amado Señor, que nuestros muchachos son de tremenda bendición para nuestra vida, nuestra familia, para la iglesia, para este país, para mi ciudad. Yo te pido que guardes a nuestros hijos en el nombre de Jesús, Padre. Reprendemos y echamos fuera todo demonio de rebeldía ahora en el nombre de Jesús. Declaramos la gloria de Dios sobre la mente y el corazón de nuestros hijos, la presencia, el poder del Espíritu Santo obrando en este instante en la vida de nuestras hijas, de nuestros hijos, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Padre, que te derrames, que obres con autoridad, que traigas luz y salvación a nuestros hijos. Pero también, amado Señor, que nos ayudes a nosotros. Dile al Señor allí: Señor, ayúdame, Dios, ayúdame como papá, ayúdame. Yo quiero hacerlo bien, no mediocremente, no, Señor, quiero hacerlo bien, con convicción, basado en la palabra. Amado Señor, tú has hablado a mi corazón, Dios. Por eso yo obedezco a tus palabras y a tus dichos en esta hora. Me sujeto, Señor, como papá, como madre, me sujeto a ti, amado Señor, y sé que esto será de gran bendición para mis hijos. Ayúdanos entonces, Padre. Gracias, Dios, a ti la gloria. Recibe adoración, Señor. Recibe exaltación. Gracias, mi buen Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y
Amén. Gracias, amado Dios. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. En una próxima oportunidad nos volveremos a ver. Dios te bendiga. Adoramos al Dios Todopoderoso, el Dios magnífico, creador de los cielos y de la tierra. Al Dios poderoso y magnífico exaltamos en este día. Vamos todos juntos a adorarle a Él, a reconocer sus obras y sus maravillas. Y vamos a declarar su palabra. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, trueno rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Por tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Damos, Señor, a ti toda honra y toda gloria, Señor. Entregamos hoy una ofrenda para ti porque todo es tuyo, amado Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Por tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Damos honra por siempre y para siempre a ese Dios poderoso y maravilloso. Exaltamos, Señor, su nombre y levantamos, Señor, una adoración con júbilo para ti, amado Dios.
porque eres nuestro creador, amado Dios.